Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Mi nombre es Jorge Luis Rañicoli. Soy médico y profesor de la Cátedra de Informática Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba de la Nación Argentina. Quiero darles la bienvenida y que me acompañen en este capítulo que es acerca del software. ¿Sí? Como ustedes sabrán, ya han visto en los capítulos anteriores acerca de los temas introducción a la informática médica, dentro de los cuales también pudieron ver lo que es la parte de hardware. Y ahora vamos a la parte de software, que vendría a ser la parte no tangible, la parte simbólica, la parte de programación, y que es importante saberla por su importancia y por las herramientas que de ella derivan para la actividad profesional y estudiantil. A modo de guía, les comento cómo va a ser el orden de las diapositivas, el orden del tema. Vamos a hablar primero acerca de la definición de software, la importancia del software, la clasificación de los software con algunos ejemplos. Vamos a ver específicamente ejemplos y explicaciones de softwares estadísticos. Y por último vamos a hacer un repaso de las extensiones de archivos más utilizadas. Vamos a definir lo que es software. Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software es el equipamiento lógico, simbólico e intangible de un ordenador. ¿Por qué marcamos esta diferencia? Porque ya hemos visto que el hardware sí era algo tangible, era la parte electrónica, la parte física de una computadora o de un dispositivo. En cambio, el software permite el funcionamiento y la articulación de todos estos elementos para la utilización de la computadora por parte de los usuarios, ya sean los programadores o los usuarios finales. ¿A qué se refiere con equipamiento lógico y simbólico? Hace referencia a los códigos de programación que son necesarios para que este hardware pueda funcionar correctamente. Por supuesto que para que funcione tienen que estar escritos de una manera adecuada y utilizar un lenguaje en el cual la computadora lo entienda y pueda articular perfectamente todas sus funciones. Como bien decíamos recién, el software permite administrar los recursos que necesita el sistema operativo del computador para manejar los programas y aplicaciones. El software sirve como un puente para que el usuario interactúe con el hardware a través de este. Por supuesto, una vez vista la definición, tenemos que establecer las clasificaciones. ¿Sí? Hay más de una clasificación de los softwares, dentro de las cuales después vamos a hacer hincapié en una más importante que la vamos a ver en la diapositiva siguiente. Entonces, podemos clasificarlo de la siguiente manera, como se ve aquí. Según su disponibilidad a los usuarios, se pueden clasificar en software libres, open source o privativos pagos. ¿A qué se hace referencia a esto? Que hay softwares que son creados y que no se tiene que pagar un monto para utilizarlos. Incluso sus códigos de programación, sus códigos particulares del programa, también están en código abierto para que personas que tengan conocimientos en programación puedan también modificarlos y ponerlos a disposición de toda la comunidad sin la necesidad de que sea pago. Por lo general estos aceptan donaciones. Y los privativos o pagos, por supuesto, son softwares creados por empresas que cobran para que su código pueda ser utilizado. Otra de las clasificaciones es según la capacidad de usuarios que pueden usarlo. De esta manera hace que se puedan clasificar en monousuario cuando lo puede utilizar solamente un usuario o multiusuario cuando lo puede utilizar más de uno. Según la facilidad de entendimiento es otra clasificación. Según la facilidad de entendimiento y uso se clasifican en de consola, MS2, que ya vamos a ver ejemplos más adelante, que eran las primeras formas de sistemas operativos que había, o tenemos de interfaz amigable, como por ejemplo el Microsoft Windows, en el cual podemos observar un menú agradable a la vista para que los usuarios puedan utilizarlo y ver todos los recursos que hay disponibles en la computadora a través de iconos, menú, transiciones y demás. Otra clasificación es según la cantidad de tareas que pueden realizar.
permitiendo que se clasifiquen en monotarea, es cuando un software puede realizar una sola tarea, o multitarea, cuando un software puede hacer más de una tarea. A continuación vamos a ver la clasificación sobre la que más hacemos hincapié. No quiere decir que estas no las tengan que saber, simplemente que le den importancia también, pero la que más se habla y la que más queremos hacer hincapié en que ustedes sepan es la que viene a continuación. La clasificación que más estudiamos es la siguiente, es decir, que todos los softwares que nosotros vamos a ver los podemos clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? Por un lado, los podemos clasificar en softwares de base, que son softwares que permiten que los recursos de hardware del dispositivo funcionen de manera amena y organizada para que los usuarios puedan interactuar y realizar acciones de preferencia. Ejemplo, Microsoft Windows, Linux, Mac OS. Son los llamados sistemas operativos. Ya vamos a ver más ejemplos a continuación. Y por otro lado, la otra clasificación, el otro gran grupo, son los software de aplicación, que son software que permiten realizar acciones necesarias y particulares para el funcionamiento del dispositivo y además para tareas específicas. Por lo general, los software de aplicación necesitan que ya esté instalado en una computadora un software de base. Aquí tenemos ejemplos como los procesadores de texto, editores de diapositivas, editores de dibujo, particularmente software de edición de audio y video, de grabación de audio y video, el software para conectarse a Internet. Recuerden ustedes que los navegadores o browsers también son software de aplicación necesarios para conectarse a Internet. A esto los podemos llamar apps, aplicaciones o programas. Aquí vemos más en detalle algunos ejemplos de software de base o sistemas operativos. Bueno, quisiera que ustedes también se pregunten si aparte de los que figuran aquí en diapositivas, se acuerdan de algún otro sistema operativo, ténganlo en cuenta. A la izquierda y arriba podemos observar la imagen del sistema operativo de consola. Este es un ejemplo al que llamamos MS2, en el cual había que darle las órdenes a la computadora a través de una consola y escribiendo los códigos correctos y, por supuesto, ejecutándolos. Era diferente a los sistemas operativos con una interfaz de usuario amigable como lo que es, por ejemplo, hoy Windows, que tenemos botones, tenemos cuadros de diálogo, tenemos una interacción más fácil e intuitiva para utilizar. Aquí tenemos otro ejemplo, Microsoft Windows, en todas sus variantes desde el inicio, ¿sí? Podemos hablar de Windows 95, Windows 97, Windows 2000, Microsoft Windows Vista, Microsoft Ultimate y actualmente el Windows 10. Son evoluciones de los sistemas operativos de Windows. Otros, cabe aclarar que, por ejemplo, de los que figuran aquí, tanto Microsoft Windows como Mac OS, por supuesto, son privativos, es decir, no son gratuitos. Hay que pagar una licencia para utilizarlos. En el caso de Linux, Ubuntu y Android, podemos llegar a decir que son software libres, que son sistemas operativos, por supuesto, que son también software de base que se pueden instalar en una computadora y pueden utilizarse. En el caso de Android, podemos hablar que es un sistema operativo más utilizado en celulares y tablets. Y bueno, por supuesto, también tenemos el sistema operativo iPhone, ¿sí? Que es el específico de Mac para celulares. Así que tengan en cuenta estos sistemas operativos y que son una de las primeras cosas que hay que instalar para que una computadora funcione y pueda después, se le pueda después instalar otros programas o software de aplicación. Aquí hay muchos más ejemplos, ¿sí? Les pido que, bueno, puedan prestar atención. Hay algunos que existen, otros que ya no, pero es un lindo resumen, una linda imagen que incluye gran cantidad de sistemas operativos y software de base. Y aquí ya continuamos con el otro grupo que habíamos diferenciado, que son los software de aplicación, o que también los llamábamos programas, o los llamábamos apps,
y que aquí, bueno, vamos a ver ejemplos. Estos software de aplicación permiten, como habíamos dicho en un comienzo, el cumplimiento de funciones específicas en una computadora o un dispositivo. Son softwares creados exclusivamente para cumplir alguna función particular. De ahí la necesidad de que muchas veces vengan algunos software de aplicación que ya vienen predeterminados en una computadora cuando ustedes recién la compran, y hay algunos software de aplicación que ustedes mismos los tienen que descargar, instalar y por supuesto luego ejecutarlos para poder utilizarlos y realizar la actividad que quieran hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de un software de aplicación el cual llamamos editores de páginas web, los editores de HTML. ¿Sí? HTML, como lo dice abajo, quiere decir Hypertext Markup Language, ¿sí? Que son software de aplicación que permiten exclusivamente la escritura de códigos para la creación de páginas web. Ustedes recuerden, y ya lo van a ver en internet, que las páginas web están escritas en código HTML. Actualmente estamos hablando ya del HTML5, quizás alguno o alguna sepa de lo que estoy hablando. Así que aquí pueden ver un ejemplo particular de un editor de HTML, que de esta forma se puede crear una página web y luego poder correrla en internet. Aquí tenemos más ejemplos de software de aplicación. Vamos a nombrar bastantes, pero por supuesto después ustedes tienen que profundizar todo esto a través de la lectura del manual de la cátedra. Aquí tenemos procesadores de texto. Los procesadores de texto, como el nombre lo dice, son software de aplicación específicos para la escritura de textos. De allí hay diferentes tipos de procesadores de texto con diferente complejidad. Por ejemplo, el más simple de todos es el que está arriba a la izquierda, que es el Notepad o bloc de notas, que permite solamente la escritura en texto plano. Es decir, a lo sumo se le puede agregar negrita, cursiva, pero no se puede hacer cambios particulares en el documento, sino que te cambia todo. A esto se lo llama texto plano. Ahí tenemos el ejemplo del Notepad o bloc de notas. El que le sigue en complejidad, de los que mayormente se utilizan, es el WordPad, que es una pequeña evolución del Notepad. El WordPad permite, ¿sí?, ya el cambio y permite algunas opciones de visualización y de presentaciones del documento más personalizadas. Se le puede agregar colores, se le puede diferenciar los diferentes textos, insertar alguna imagen, algún video, etc. Lo que continúa en evolución con respecto a los procesadores de texto y siguiendo con la línea de Windows es el Microsoft Word, que por supuesto todos lo conocen y que tiene una gran cantidad de particularidades para poder realizar. Tiene una barra de herramientas inmensa y permite incrustar archivos, imágenes, bases de datos. Todo depende de la capacidad que uno tenga para saber qué se puede hacer con Microsoft Word y cómo usar cada una de las herramientas que allí nos dispone. Actualmente, entre estos tres que hemos visto hasta ahora, es el más evolucionado. Y después tenemos, por otro lado, dos ejemplos más para que ustedes sepan, que es procesadores de texto libres, open source, como son LibreOffice Writer y OpenOffice Writer, que también son procesadores de texto que también se pueden descargar en forma gratuita y también permiten que a lo largo del tiempo se puedan ir actualizando los códigos porque son abiertos. Así que en el caso que no puedan tener o descargar Microsoft Word por una cuestión monetaria, por una cuestión de permisos y licencias, pueden utilizar en forma alternativa el LibreOffice o el OpenOffice, que son de uso libre. Tienen casi las mismas prestaciones que el Microsoft Word, nada más que quizás su funcionamiento puede llegar a ser un poco más lento. Aquí vemos los software de aplicación llamados planillas de cálculo, que, bueno, como el nombre lo dice, son planillas que nos permiten la utilización y el ingreso de diferentes valores, ya sea en letras o números, nos permite hacer combinaciones de este tipo de información, pudiendo hasta llegar a realizar una base de datos. Podemos utilizar ecuaciones aritméticas para poder trabajar los datos ingresados. Se pueden utilizar también para
realizar algunos trabajos estadísticos, permite la observación y la manifestación de archivos gráficos. Y aquí los ejemplos que tenemos son, el que está arriba a la izquierda es Microsoft Excel, por supuesto que ustedes ya lo deben conocer. Ahí tienen un ejemplo, que este es privativo, por supuesto, hay que pagar para utilizarlo. Y después los otros dos ejemplos que están allí tenemos las variantes de Open Source, que también tienen las mismas prestaciones que el Excel, pero son gratuitas, de código abierto. Como les decía recién, puede que funcionen de una manera más lenta y no tengan tantas actualizaciones como el Microsoft Excel. Y aquí tenemos LibreOffice, que la empresa es The Document Foundation, acá LibreOffice Calc se llama. Y por otro lado, el que está abajo es el OpenOffice Calc, como vimos también. También tiene las mismas prestaciones y son ejemplos de planillas de cálculo. Seguimos con más ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de editores de diapositivas o editores de presentaciones, que también los deben conocer. Tenemos Microsoft PowerPoint y los de código abierto como LibreOffice Impress y OpenOffice Impress. Bueno, todos conocen más o menos el funcionamiento de los editores de diapositivas. Esto nos permite la creación de presentaciones para poder, compartirlas con alguien o compartirlas de diferentes maneras. Y básicamente, si quieren, pueden ingresar a los distintos editores de diapositivas y de presentaciones y ver todas las herramientas que eso permiten, pero creo que lo deben conocer muy bien, así que no creo que sea de demasiada importancia que profundice demasiado en estos ejemplos porque ya los conocen todos. Para continuar, también tenemos softwares de grabación y edición de sonido. Tenemos software de grabación y edición de video, que también ustedes pueden averiguar y buscar y profundizar a través de la lectura del manual de cátedra o buscar, por supuesto, en internet y ver qué softwares hay disponibles. También en todas estas variantes, también tienen los softwares que son privativos, es decir, que hay que pagar por ellos, o las versiones gratuitas, las versiones premium, o directamente software que son de código abierto para cumplir estas funciones. Otro que vale la pena destacar son los softwares para compresión y descompresión de archivos, que estos los deben conocer mucho porque cuando uno tiene que transferir numerosos archivos y estos pesan demasiado y la velocidad de internet o la capacidad de transmisión de datos no es la más adecuada y nos llevaría más tiempo del que necesitamos para transmitirlo, podemos comprimir estos archivos todos en una sola carpeta a través de distintos softwares, como por ejemplo el gran conocido WinRAR, el otro conocido WinZip y otro más actual que es 7zip o 7zip. Por supuesto que estos softwares permiten tanto comprimir como descomprimir estos archivos. Por supuesto que para poder realizar estas funciones los tienen que descargar e instalar en sus dispositivos. Otros ejemplos muy importantes desde su aparición en el año 1991 son los softwares de aplicación exclusivos y creados para navegar en Internet. A esto se los llama navegadores o browsers. Recuerden bien esto porque por supuesto que en el futuro lo van a ver de forma más específica. Hay distintos ejemplos, hay muchísima cantidad de navegadores o browsers, dentro de los cuales podemos destacar a Mozilla Firefox, a Google Chrome, podemos destacar el Internet Explorer, que actualmente ya se llama Microsoft Edge. Otros que han tenido gran trascendencia es el Opera, Opera Mini, en el caso de los celulares, DuckDuckGo, hay otros como Netscape. Hay muchísima cantidad de navegadores y actualmente cada día van apareciendo nuevos navegadores alternativos a medida que van evolucionando y a medida que todo va avanzando, o se van creando nuevos o se van actualizando los que ya estaban. Cabe destacar que aquí también hay softwares privativos que hay que abonar y que hay que pagar, y hay otros navegadores libres que pueden ser utilizados en forma gratuita. Como saben, los navegadores o browsers son un elemento obligatorio y necesario para poder conectarse a Internet. Aquí, bueno, se muestran muchos más ejemplos. No se ven muy bien las letras,
pero quizás ustedes puedan reconocer los distintos iconos y ahí es más para que ustedes tengan una idea de la gran cantidad de navegadores y browsers que hay disponibles y que todavía están funcionando. Aquí vamos a seguir con otros ejemplos que estos quiero que presten particular atención porque son softwares estadísticos. Hay diferentes softwares estadísticos, ¿sí?, que son muy utilizados en la medicina, en la salud pública, para trabajos de investigación, y no solamente por la medicina, ¿verdad? También son utilizados por diferentes ciencias, distintas áreas, porque permiten el manejo de datos y sacar conclusiones, que es lo que más importancia tiene en estos tiempos para poder desarrollar algún producto o algún servicio o algún tratamiento o alguna intervención a nivel de la sociedad. Entonces tenemos diferentes ejemplos de los software estadísticos. Los software estadísticos son programas o aplicaciones que permiten el manejo de datos particulares. Aquí podemos establecer diferentes tipos de datos que por supuesto los habrán visto y los habrán estudiado cuando en el ingreso con la parte estadística, y después ya lo van a ir profundizando cada vez más, y permiten la creación de bases de datos, permiten buscar combinaciones, permite analizar esos datos, combinarlos, sacar conclusiones, hacer gráficos, lo cual puede llegar a permitir sacar algunas determinadas conclusiones para poder tomar alguna decisión particular. Ejemplos de ellos tenemos SPSS, que está a la izquierda, Statistical Package for the Social Sciences, paquete estadístico para las ciencias sociales, es de suma utilidad en medicina y áreas de la salud. Como ustedes sabrán, y como vamos a ver más adelante, la medicina está incluida y tiene gran influencia social, así que por eso lo van a ver acá a este paquete estadístico. Otro paquete estadístico muy utilizado y principalmente en la parte de salud pública es uno que se llama EpiInfo. Es un conjunto de herramientas de softwares interoperables y de dominio público, esto es importante, esto es open source, diseñadas para la comunidad global de profesionales e investigadores dedicados a la salud pública. Este está más apuntado al manejo de datos de salud pública, pero eso no quiere decir que pueda cumplir otras funciones en otras áreas. Así que es muy importante que lo sepan, que profundicen este tipo de software estadísticos, pueden ver videos en YouTube de cómo trabajan, cómo se permite la utilización y demás. Ahora en la diapositiva siguiente vamos a ver dos softwares estadísticos más. Aquí tenemos dos más, uno que es Infostat, ¿sí?, que es un programa estadístico desarrollado en el ambiente Windows, ¿sí?, que ofrece una interfaz avanzada para el manejo de datos basada en el difundido concepto de planilla electrónica. La planilla electrónica podríamos llegar a decir lo que es las planillas de cálculo que vimos en el Excel. Las bases de datos que utiliza Excel se pueden utilizar para el tratamiento estadístico, como lo habíamos dicho al comienzo. Permite importar y exportar bases de datos. Ustedes saben lo que quiere decir importar y exportar bases de datos. Las bases de datos, una vez que se crean, se guardan en un tipo de archivo, por lo general .dat, que ya lo vamos a ver más adelante, y podemos importarla a este programa y también podemos exportar estas bases de datos para utilizar en otras aplicaciones. Aquí lo podemos tener en formato texto, en formato Excel y en el formato particular de EpiInfo. Y esto es muy importante que lo sepan, este es un software desarrollado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que pueden también buscar Infostat en internet y ver toda la información de quienes estuvieron a cargo de ese proyecto. Y este también es de uso libre, es open source. Lo pueden descargar en su versión estudiantil y lo pueden descargar en su versión profesional. Por supuesto, y previamente tienen que hacer un pedido a través del correo, tratando de identificar quiénes son y que son estudiantes o que son profesionales. Y otro ejemplo que tenemos aquí es el Stata, que también es muy utilizado, lo van a escuchar mucho. Es un paquete de software estadístico creado en el año 1985 por Stata Corp. Es utilizado principalmente por instituciones académicas y empresariales dedicadas a la investigación
especialmente en economía, sociología, ciencias políticas, biomedicina, geoquímica y epidemiología. Tiene muy buenas prestaciones este software de aplicación, es muy versátil, muy práctico, muy fácil de entender y bueno, es para que ustedes sepan, ténganlos en cuenta y como les dije recién, averigüen y profundicen más acerca de esto. Hay muchísimos softwares de aplicación, muchísimos, que es muy importante que ustedes también puedan, como les dije recién, profundizar. Y es importante que sepamos que todos estos softwares, tanto los de base como los de aplicación, pueden estar, a ver, básicamente lo que quiero decir es que es importante destacar que todos los softwares que hemos visto y los que verán durante el transcurso del ciclo lectivo pueden estar disponibles en diferentes plataformas. A saber, podemos tener softwares exclusivamente para PC, o sea, computadoras de escritorio, notebooks y netbooks, tanto para descargar y usarlas offline, ¿sí? Es decir, sin la necesidad de conectarse a internet, como para utilizarlas online, es decir, sin la necesidad de descarga, como por ejemplo Google Docs, Microsoft, el paquete de ofimática online, que también lo tiene. Pueden ustedes utilizar todas estas aplicaciones en forma online con una cuenta de Hotmail, como son por ejemplo también los procesadores de texto que están disponibles en las plataformas estudiantiles, ¿sí? Con los entornos virtuales de aprendizaje, como por ejemplo Moodle. Hay diferentes procesadores de texto que los van a ir utilizando y hay diferentes recursos que se pueden utilizar directamente online. Así que esto es importante que lo sepan. Y por otro lado también tenemos aplicaciones exclusivamente realizadas para móviles y tablets, y también, por supuesto, vale la pena destacar que se pueden utilizar tanto online, es decir, entrar a un navegador dentro del celular y utilizarlas online, como para descargarlas de las tiendas oficiales de aplicaciones, por ejemplo, desde Google Play o Apple Store, y entonces se pueden utilizar en modo offline, y hay algunas aplicaciones que también permiten y trabajan en forma mixta, es decir, ustedes lo pueden utilizar en forma offline y también las pueden utilizar en forma online. Así que sépanlo, sépanlo. Y como les dije recién, hay muchísimos softwares que ustedes mismos pueden profundizar a través de los contenidos del manual de cátedra o también buscándolos por sus propios medios en internet. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son el último de los temas, que ya es las extensiones de archivo, ¿sí? Muy bien, continuamos con la última parte, a la cual corresponde a extensiones de archivo, ¿sí? Para arrancar tenemos que saber cuál es la definición de una extensión de archivo. Una extensión de archivo es un sufijo situado al final del nombre de un fichero de computadora. Normalmente le precede un punto como separación y suele tener una longitud de 2 a 4 caracteres. Su objetivo principal es distinguir su contenido, de modo que el sistema operativo sea capaz de interpretarlo o ejecutarlo con la aplicación. Software de aplicación, aquí está el ejemplo, adecuado. De igual modo permite identificar con qué software, aplicación o programa fue creado. Es decir, que la extensión de archivo nos permite particularmente identificar, darle un nombre a estos archivos y con qué programa fue creado y con qué programa se debe abrir. El formato común es el nombre del archivo, que actualmente permite que haya espacios, que haya mayúsculas. Hay algunos signos que no los permiten. Continuado por un punto y una extensión de archivo. Esta extensión de archivo es la que indica particularmente con qué programa fue creado y con qué programa se va a abrir. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, el que está aquí, manual de infomed.pdf. Y aquí tenemos muchos más ejemplos de extensiones de archivo. Podemos tener para todos los programas y para todos los softwares que corren en una computadora hay archivos. Tenemos archivos de ejecución o del sistema, que son característicos .exe, o sea, archivos ejecutables, .bat, .dll, .sys. Estos son archivos que van a ver principalmente en terminaciones de programas particularmente y que son necesarios para el funcionamiento del sistema operativo, como el .bat, el .dll, el .sys. Archivos de procesadores de texto, como vimos recién, .txt, como es el de Notepad, .doc,
.docx, que son los de Microsoft Word, y .odt, que es un archivo de texto de código libre. También tenemos archivos de planillas de cálculo, .xls, .xlss, .xlsx, que son de Microsoft Excel, y .ods, que es Open Source de código abierto. Archivos de editores de diapositivas, .ppt, .pptx, que son los archivos creados y que se pueden abrir con PowerPoint, y tenemos los .odp, que son también, como dije recién, de código abierto. También tenemos archivos de audio de sonido, que estos son más conocidos por ustedes. .mp3, que es una versión más comprimida, con menos calidad, pero fácil de transmitir. .wav, que tiene mayor calidad de sonido. .wma, .midi. Archivos de video. .wmv, .avi, .mp4, .mpeg, .mwb, .3gp. El 3GP principalmente se utilizaba en un comienzo para los dispositivos celulares porque eran videos con menor calidad y que eran de fácil transferencia. Archivos de imagen, también los deben conocer. .bmp, que es una imagen de mapa de bytes. .jpg, que es una forma de archivo de imagen comprimido. Y .jpeg, que si bien son los que principalmente se utilizan para transmitir imágenes en internet y entre dispositivos, no tienen calidad elevada como por ejemplo los .png y los .raw. Los .raw es importante que los conozcan porque son los archivos de imágenes generados a través de tomógrafos, resonancias y dispositivos que permiten captar imágenes del cuerpo humano, por ejemplo, y que necesitan una calidad elevadísima para que no pierda ningún tipo de dato en la transferencia. También tenemos extensiones de archivos comprimidos, que también los conocen, .zip, .rar, .tar, archivos de lectura exclusivamente para leer, como por ejemplo el .pdf, .epub, .azw, .ebook. Y también tenemos extensiones de archivos estadísticos, como por ejemplo el de SPSS, que es .sab, y el de infostat.idb2. Esto no quiere decir que algunos de estos softwares puedan permitir abrir, por ejemplo, los software estadísticos, algunos software estadísticos permiten abrir algunos archivos de planillas de cálculo. Así que es importante que esto lo sepan, que lo tengan en cuenta, sigan viendo en el manual otros tipos de extensiones de archivos que existen. Revisen en su computadora las extensiones de archivos. Muchas veces las extensiones de archivos, cuando ustedes ven los archivos en sus carpetas, no aparece el nombre del punto de la extensión, pero si ustedes lo guardan o ponen en verde detalles, ahí sí les va a aparecer el tipo de extensión. Y otra cosa que quiero que sepan, queremos que sepan, es que, por ejemplo, si yo guardé un archivo de Word, que el archivo de Word se va a guardar en .doc o .docx, si yo particularmente en el nombre del archivo le cambio la extensión, no quiere decir que ese archivo lo pueda abrir con un PDF, ¿ok? O sea, esto no es cambiable a menos que se cree particularmente con el software. No es que porque yo le cambio la extensión a RAR lo voy a poder abrir con un software de explicación de compresión y descompresión de archivos. Así que ténganlo en cuenta. Muy bien, hemos finalizado este bloque de software. Recuerden repasar, recuerden profundizar con el manual de cátedra. Cualquier cosa pueden consultarnos en las clases de consulta, en las distintas semanas de clase correspondiente al día que le toca cursar. Y aquí les dejamos compartido los canales oficiales a través del aula virtual, aula.sim.unc.edu.ar, a través del correo electrónico oficial info@sim.unc.edu.ar, a través del grupo de Telegram en el cual ustedes van a solamente recibir mensajes, no van a poder escribir. Y por canales no oficiales tenemos el Facebook. Se aclara bien que es no oficial. Así que bueno, muchas gracias por compartir este bloque. Espero que puedan profundizar los estudios y nos vemos la próxima. Saludos.